Las pruebas no vienen para destruirnos, sino para producir en nosotros una fe más firme. Y a veces nosotros decimos, pero estoy pasando por pruebas. Todos pasamos por pruebas. No hay uno que diga yo no paso por pruebas, todos. Entonces, pero nuestra fe está siendo probada en ese momento. La paciencia surge cuando enfrentamos la adversidad con la confianza que Dios sigue teniendo el control. Es Dios el que tiene el control en su vida, en la vida de su familia, en sus finanzas, en su salud. Usted lo toma con paciencia y allí Dios empieza a moldear su carácter. Y la paciencia es una herramienta en la cual nosotros tenemos que practicar todos los días de nuestra vida. Es ahí donde dejamos de depender de nuestra propia fuerza. Aprendemos a confiar en el carácter fiel de Dios. ¿Quién es el fiel? ¿Quién es el que tiene el mejor carácter? Es Dios. Enseñándolos a cada uno que con la paciencia nosotros salimos adelante de toda situación. Cada prueba es una oportunidad para crecer espiritualmente. Hay pruebas que nosotros no las podemos pelear por nuestra propia fuerza, como decir una enfermedad. Hemos ido de doctor en doctor y el doctor únicamente te da noticias malas, pero de repente tú dices, hay uno que me va a dar la respuesta buena y es Dios. Tu confianza en Dios empieza a crecer y empieza a buscarlo a Él en oración, en ayuno, en leer la palabra. La paciencia refleja el amor verdadero. 1 Corintios dice, el amor es sufrido y es benigno. Cuando tú sufres, cuando tú quieres dar amor a alguien y te hacen desprecios, te hacen cosas, pero tú tienes paciencia y dices, no, está pasando por un mal momento. Todos pasamos por malos momentos. A veces nosotros queremos desechar esos malos momentos. Pero cuando nosotros empezamos a decir, no, yo no quiero pasar esta prueba, es que tu carácter está débil en la fe. Es que tu carácter, tú no quieres pasar por una herramienta que Dios te está proveyendo. Yo soy de las personas, oiga bien, porque yo le digo a mi esposa y a mis hijos, les digo, yo tengo que hablar lo que yo vivo, no lo que no vivo. Yo tengo que ser transparente. ¿Tengo problemas? Sí los tengo. ¿Paso por problemas? Sí los paso. Por eso yo deseara yo que mi corazón fuera el mismo corazón suyo, transparente, para que entienda que la solución no se va a arreglar con nosotros mismos, con nuestra fuerza. La solución está en Cristo Jesús, en confiar en Él, en creer que Él ya pagó, que Él ya llevó toda cosa que el enemigo quiere ponerlo enfrente para hacerlos caer. Dios nos llama a amar con un amor que soporta todo, que entiende los procesos y que no exige resultados inmediatos. El amor sabe esperar. Todos queremos que hayan resultados inmediatamente, pero no los podemos tener inmediatamente. ¿O acaso nosotros como humanos podemos detener el tiempo para que los resultados sean inmediatamente? Hay un proceso que tenemos que pasar. Hay un proceso que tienes que pagar. ¿Por qué? Porque Dios exige, Dios demanda que nosotros caminemos con fe y que tengamos paciencia. El practicar la paciencia con los demás, reflejamos el amor incondicional de Dios. Nos convertimos en un instrumento de gracia. ¿Sabes que la paciencia te da gracia? Te dijeron, te insultaron, te dijeron muchas cosas. El día de antier pasé por un problema. Alguien llegó a insultarme. Apagué la máquina, me senté y empezó a tomarme fotos. Y allí en la máquina yo empecé a orar y dije yo, Señor, dame paciencia, porque esto va a tener un resultado. La misma noche el hombre empezó a disculparse. El hombre empezó a arrepentirse. El siguiente día en la mañana, el hombre estaba esperándome en el lugar donde me había ofendido. Y me dijo, perdóname, puedes seguir trabajando, cometí un error. Pero si yo le hubiera salido con ira, ¿qué hubiera pasado? Si yo le hubiera salido, no, tú no tienes la razón, yo la tengo. Y yo dejo la voluntad del Padre, de Dios,
el que me dice que tenga paciencia y que tenga fe, que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a ganar la batalla, sino que con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo guiándote cada día, el Espíritu Santo diciendo, ten paciencia, porque yo te amo. Y yo amo también a la persona que te está ofendiendo. Yo amo a la persona que no te ama. Y te amo a ti, porque Dios los ama por iguales a todos. Pero ¿a quién llama a tener paciencia? ¿Al inconverso o al cristiano? Somos nosotros como cristianos que tenemos que tener paciencia. Cualquier ofensa es pasajera, pero la ira no es pasajera. La ira enciende el fuego y empezamos a pelear con nuestro propio esfuerzo. Y Dios dice, no quiere que yo lo defienda. No quiere tener paciencia. Dios los está hablando. Dios los está llamando a ser pacientes, a tener el amor, a practicarlo. ¿Por qué Dios los llama a tener paciencia? El que no tiene paciencia viene a tener consecuencias en el futuro. ¿Consecuencias de qué? Consecuencias de demandas, consecuencias en perder tu propio trabajo o perder tu reputación o perder una familia. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que aprender y todo lo encontramos en la misma palabra de Dios, donde Él los llama que el amor es sufrido y es benigno, donde Él los llama a amar a aquel que los ofende. Yo le hice unas preguntas a varias personas. ¿Qué harías tú si alguien te pone la mano enfrente de tu cara que te va a golpear? Y me dijeron que ellos le pegaban un trompón también, que se defendían. ¿Saben por qué? Porque no hay paciencia. ¿Saben por qué? Porque el espíritu está débil. ¿Saben por qué? Porque su espíritu se está secando. Cuando una persona no tiene paciencia y quiere actuar por sí sola y deja a Dios a un lado, es porque su espíritu no está bien. El espíritu de nosotros tiene que estar conectado con Dios. El espíritu de nosotros tiene que estar conectado con el Espíritu Santo, ya que Él dice que Él es morada de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo camina con usted en todo momento. Y entonces, ¿por qué practicamos la duda? ¿Por qué practicamos la impaciencia? ¿Por qué los airamos? Una situación que pasó hace aproximadamente 12 años. Encontré a un amigo mío que trabajamos por muchos años juntos en los barcos y se me quedó viendo y me dijo, ya estamos viejos. Fue lo primero que me dijo, ya estamos viejos. Y le digo yo, ¿el qué? Estaré viejo tú, le digo, pero yo me siento joven. No sé qué te está pasando, le digo. Tú estás joven. ¿Saben por qué? Porque la persona que te vio hace 10 años o hace 20 años te espera ver lo mismo que te vio hace 12 años o 20 años. ¿Te quiere ver joven? ¿Te quiere ver lo mismo como te conoció? Cuando el tiempo va pasando. Y nosotros a veces hay personas que los ofendieron y los encontramos de repente y no lo queremos mirar porque no sabemos lo que Dios ha hecho en 20 años, porque no sabemos si Dios ya lo cambió. Pero nosotros como cristianos tenemos que correr a darle un abrazo y a decirle, hola, ¿cómo estás? Y saber de su vida. ¿Qué has hecho en estos 20 años que no te he visto? ¿Te ha cambiado Dios? Y la persona ya cambió, ya tiene una familia, ya tiene hijos. Pero nosotros queremos verlo lo mismo, malcriado, maleducado, con mal carácter. Y nosotros huimos porque nosotros pensamos que somos mejores que Él. Cuando Dios los manda a darle amor a aquel que los ofendió, queremos ver a las personas lo mismo que cuando los conocimos. Y hay un cambio. Querramos o no querramos, ese cambio existe. Físicamente, el modo de caminar. Más antes no tenías un negocio, ahora lo tienes. Más antes no tenías hijos, no tenías esposa o esposo. Más antes caminabas derrotado. Más antes hacías cosas que no las tenías que hacer y que tú ahora
Dios te cambió y por el mismo tanto tienes el deber de mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida para que se vea el fruto. Déjenme decirles algo. La paciencia es una práctica que todos los días de nuestra vida tenemos que practicarla. La paciencia nos enseña a esperar el tiempo de Dios. Dígame usted una cosa. Cuando algo anda mal y usted no tiene paciencia y dice, no, es que lo tengo que arreglar, es que lo tengo que reparar, es que tengo que hacer porque yo sé que lo tengo que hacer. Y no le sale bien. Falla, fracasa. Pero cuando usted dice, tengo que tener paciencia, voy a buscar la guía de Dios. Voy a buscar por medio de la oración la guía de Dios. Y déjeme decirle que aunque usted no ore, pero si usted tiene paciencia y se va en un momento, cuando llega a ver el problema, es así, bien poco lo que estaba fallando. Vamos a hablar un vehículo, vamos a hablar de guiar un personal, vamos a hablar de poder platicar con un cliente o con su esposa, con sus hijos, con su familia. Pero usted se puso a responder todo en lugar de dejarle a Dios las cosas, en lugar de esperar pacientemente con Dios, juntamente, por medio de la oración. En lugar de ir a descansar, se puso a cansarse más queriendo solucionar el problema. Y no hubo resultado. Y empieza usted a decir, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me está pasando esto? Porque no practicó la paciencia. Porque no la practicamos la paciencia y la fe en Cristo Jesús. La paciencia nos enseña que con fe tenemos que salir adelante. La paciencia nos enseña a desarrollar el carácter de nuestros hijos. Queremos que los hijos hagan lo que nosotros queremos, pero los hijos a veces, los hijos dicen, como ellos vieron las películas de Chespirito, que dijo, es que no me tienen paciencia. Y dicen, mi papá no tiene paciencia. Mi papá se enoja con poco. Mi papá quiere que todo se haga lo que yo digo. Mi papá quiere que sea yo igual a él. Cuando su hijo puede ser mejor que usted. Su hijo puede hacer las cosas mejor porque él ha desarrollado un diferente carácter. Queremos que nuestros hijos a la fuerza vengan a la iglesia también. Queremos que a la fuerza ellos busquen de Dios cuando nosotros no somos ejemplo. Cuando nosotros no desarrollamos el amor con ellos también. Y decimos, te voy a castigar, te voy a hacer aquí, te voy a hacer allá. Y el niño con miedo. Y dice, y mi papá va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia. ¿Y por qué se portan así? Déjelo, ore por él. Porque a veces nosotros no oramos por nuestros hijos. No oramos por nuestra esposa o esposo. No oramos por nuestros parientes. Cuando Dios los envía a tener paciencia y a orar por ellos. Queremos tener un negocio, pero no oramos por el negocio. Queremos que las finanzas crezcan y a veces no oramos por esas finanzas. Queremos tener un cambio, pero nosotros no queremos cambiar ante Dios, ante la humanidad. Déjeme decirle que Dios no es un ogro. Dios está viéndolos a nosotros. Dios está viendo nuestro carácter. Está viendo que no tenemos paciencia. El libro de Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, en el tiempo de nosotros. Yo a veces le digo yo a mi esposa, y sí, a veces uno lo hace con broma, pero es la verdad. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de nosotros es imperfecto. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Dios los está moldeando el carácter. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y nosotros queremos que ya, inmediatamente me haces esto y esto y esto y esto. Lo quiero para tales horas.
Está bien exigir, pero ¿usted le está dando el tiempo de Dios o le está dando su tiempo a su hijo? ¿Usted le está dando? ¿Lo quiere moldear con un carácter rígido y por medio de eso que usted le está diciendo, usted cree que va a cambiar? Cuando su hijo lo que siente es temor de lo que usted le está diciendo. Su hijo lo que quiere ver es la gracia de Dios en su vida. Su hijo lo que quiere ver es la paciencia que Dios le ha dado a usted. Todo tiene su tiempo. Nada podemos cambiar. Los planes de Dios, Él ya sabe todo. Él ya sabe todo lo de su vida, de mi vida. Solo debemos tener paciencia y esperar en Él. Él es el único que los puede ayudar. Dios no llega tarde. ¿O ustedes creen que Dios llega tarde? Nosotros sí llegamos tarde. Perdón. Nosotros sí llegamos tarde. No sé por qué se ríen. No sé. Wow, disculpa que llegaste exactamente. Su tiempo es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. La paciencia es una virtud que nos enseña a someterlo al calendario de Dios. Dios tiene un calendario donde dice David, Pedro, Israel, porque vino a tiempo, Gonzalo, tengo esta bendición para ellos. Aquí hay dos David. David, levante su mano. Allá están los dos. Va para los dos, no solo para uno. Dios escogió los nombres y dice, tengo una bendición para ellos, pero también tengo que moldear el carácter. También tengo que enseñarles a que tengan paciencia. Si no tienen paciencia, no puedo soltarles la bendición, porque no la van a aprovechar. La bendición les puede servir para maldición también. Dios quiere soltar, pero quiere ver el carácter. Tiene que ver la paciencia. Y dice Dios, David, aquí hablamos los dos, David, Israel, Pedro y Gonzalo, les falta porque agarran ira. Voy a trabajar en su carácter, los voy a moldear, les voy a poner una prueba. Y dicen, estoy pasando por esta prueba. Y no quieren pasarla. No quieren llevar la carga. Y dicen, me sacudo porque esta prueba no la voy a pasar. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Nunca, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Haz que de mí pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque Él quería vencer, Él quería salir victorioso. Entonces, Él nunca llega tarde. Es perfecto. La paciencia es la virtud que nos enseña a someter el calendario de Dios, sabiendo que sus planes siempre son mejores que nuestros planes. Los planes de nosotros no son mejores. Cuando nos adelantamos, caemos en ansiedad, pero cuando esperamos en Él, encontramos la paz. Volviendo al mismo tema, el vehículo, el motor estaba fallando. Usted no es mecánico, pero Dios dijo, ve a ver si lo puede reparar, y agarra un martillo y empieza a golpear y fregó el borne porque no era el borne. Pero le voy a pegar al compresor para que eche aire. No era el compresor, era algo más leve porque no tuvimos paciencia. No fuimos a orar. Déjeme decirle, y siquiera haga esta prueba. Yo lo he hecho. Hay cosas que yo no las he podido hacer y me voy porque Dios me manda que vaya a descansar, que no siga. Y de repente las cosas las hago bien porque es Dios guiándome. Nosotros tuvimos un dealer. Había un vehículo que había pasado por 10 mecánicos. Y me lo llevo yo el vehículo para la casa.
Y digo yo, ¿qué tiene este vehículo? Y empiezo a orar y le digo, Señor, guíame, dame sabiduría, dame a entender qué es lo que está fallando este vehículo. ¿Y saben que estaba desconectado? Una guía bien pequeñita en la computadora. Y hallo la guía yo y dije yo, voy a ver, esta guía tiene que estar conectada. La conecto, el carro más no dio problema. El mecánico me decía, mira que la transmisión, el mecánico me decía que hay que cambiarle esto y hay que cambiarle lo otro. Y decía yo, no puede hacer si el camión, el carro cuando arranca camina bien, pero de repente empieza a fallar. Era algo, un componente que le faltaba. La paciencia es un componente de nuestra vida. La paciencia está en los frutos del Espíritu. Ahí está. Si su espíritu está trabajando conforme a lo que Dios habla, déjeme decirle que siempre va a tener problemas, pero los problemas van a ser solucionados. Los problemas van a llegar a su punto final, porque es Dios ayudando. Dios a veces no quiere que nosotros los metamos a tanto problema. Dios quiere que nosotros seamos conscientes que hay cargas que no las podemos llevar. Hay cargas que definitivamente no las podemos llevar. Cuando aquella mujer llegó con la joroba, ¿qué es lo que llevaba? ¿Cuántas cargas nosotros traemos en nuestra vida, en nuestra mente? Y no queremos soltar ni una. No es que voy a salir adelante. No es que voy a hacer aquí. La joroba ya no puede ya. Ya no puede la carga. Es como alguien que diga, no, yo puedo 200 libras y me las voy a echar al lomo. ¿Y qué es lo que va a conseguir? Quebrarse, arruinar su columna, a tener problemas. Cuando Dios no quiere que lo sobrecarguemos. Dios lo que quiere es que tengamos paciencia y sepamos buscar la guía de Él. Eso es lo que quiere Dios. Esperar en el tiempo de Dios es un acto de fe. Ustedes saben de que la fe es algo que no lo estamos viendo, pero que tenemos que esperar. Tenemos que tener paciencia. Es reconocer que no somos los dueños del proceso, sino que somos guiados por un Dios sabio y soberano. Él es el único que te puede guiar, el único que me puede guiar. Ese Dios que es sabio y es soberano. Y la soberanía de Él está en su pueblo. Él es soberano sobre su vida, sobre la vida de su familia. Únicamente hay que tener paciencia. La paciencia nos prepara para la promesa de Dios. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el que persevere con paciencia hasta el fin, ese va a ser salvo. El que persevere hasta el fin con el negocio va a ser próspero. Pero déjenme decirles que yo me inclino que hay negocios que no son para nosotros. Y a mí me lo pueden preguntar. He experimentado diferentes negocios en los cuales me ha ido mal. Y he llorado yo. He seguido, no es que tengo que hacerlo, no. Ese negocio fracasó. A un lado, voy para adelante. Eso no me va a detener. Voy para adelante. Voy confiando en Dios. Mientras usted esté vivo, mientras yo esté vivo, tenemos la oportunidad de salir adelante. Mientras Dios te esté dando salud, mientras tú estés recibiendo la palabra, mientras tú busques la guía del Espíritu Santo, vas a salir adelante. Nada se ha terminado. La perseverancia no gana la salvación, sino que demuestra la fe genuina. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes. Cuando usted tiene paciencia, usted está firme. No. Voy a hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiera. No importa el qué dirán. Algunos le pueden decir, fracasaste, eres un fracasado. Nunca un cristiano es fracasado, nunca. Fracasado es aquel que dice, hasta aquí llegué. Fracasado es aquel que dice, ya no hay solución. Cuando Jesucristo trajo la solución de todo, simplemente tenemos que levantarlo. Simplemente tenemos que obedecer, perseverando, buscando siempre de Dios.
cuando la espera se alarga, cuando el dolor persiste o cuando las promesas aún no se han cumplido, tenemos que esperar. Estamos a punto de lograrlo a veces. Así lo falta. Pero de repente decimos, no, ya no puedo. Pero Dios te está diciendo que sí puedes. Dios sí te está diciendo que sí puedes. Porque la impaciencia a veces los gana nuestra propia voluntad. Lo gana lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nacimos millonarios? Yo no nací millonario. Yo no nací con riqueza. Nacimos desnudos, sin nada. Pero Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Los ha dado la sabiduría, los ha dado el amor, los ha dado una familia, los ha dado hijos, los ha dado una familia por la cual luchar. Pero tenemos que tener paciencia. No perdamos la paciencia que Dios ha puesto en nuestra vida. La impaciencia lo lleva a fracasar, lo lleva a ser derrotado. La paciencia te lleva a tener fe y a luchar para salir victorioso en Cristo Jesús. La paciencia es fe en movimiento. Cuando usted tiene paciencia, eso no quiere decir que usted está dormido. Hay una fe que está trabajando. Hay algo que usted está esperando con la paciencia. Hay algo. Pero si nosotros no tenemos paciencia, echamos todo al piso, lo botamos. Es la convicción diaria que Dios cumplirá lo que ha prometido y que vale la pena seguir caminando, aunque el camino sea largo. A veces sentimos, wow, he esperado tanto. He esperado 1 año, he esperado 2 años, he esperado 2 meses y no pasa nada. Estás impaciente. Cuando Dios te está diciendo, ten paciencia, hijo. Ten paciencia que ya viene. Ten paciencia que Dios te va a levantar. Ten paciencia que Dios va a proveer. Dios nunca desampara a sus hijos. Nunca. Yo no he visto eso. No lo he visto. Había un predicador allá en mi tierra que llegaba a predicar todos los días y no se sentaban pero ni las moscas allí. Ni las moscas. Y el hombre predicando que Cristo ya viene y que el tiempo de salvación y nadie escuchaba. Allá había un borrachito debajo de un matorral, un homeless, y escuchaba la palabra de Dios todos los días, con paciencia. De repente el borrachito dijo, me tengo que levantar porque esa palabra me está tocando, me está llegando. Y el borrachito se levantó y se convirtió en un pastor. Y levantó una congregación allí donde estaba ese predicador, donde no llegaban ni las moscas tan siquiera, donde no se escuchaba nada, donde había borrachera, lujuria, drogadicción, prostitución y todo lo que malo de la vida. Y le decían muchos, nadie llega. Y pasaban y solo se quedaban viendo. Nadie escucha lo que este hombre está hablando. Pero había uno que sí estaba escuchando. ¿A dónde estaban las multitudes? ¿En el predicador o en el que estaba escuchando? ¿A quién Dios quería usar? A él lo estaba usando, pero había otro más que iba a traer las multitudes. Hoy en este día ya hay una iglesia con más de 1000 personas. Ahí está la iglesia donde aquel hombre predicaba todos los días con paciencia. No miraba nada, pero Dios sí estaba viendo. Dios está viendo tu vida. Dios ya sabe lo que va a hacer en tu vida. Él ya tiene preparado tu vida, tu futuro. Él ya tiene preparado tus hijos. Jesús es el mayor ejemplo de la paciencia. Soportó la cruz, las ofensas, los latigazos, el rechazo, la injusticia, confiando plenamente en el plan del Padre. ¿Cuántos de nosotros confiamos en el plan que Dios tiene para cada uno? Yo estoy confiando en el plan de Dios. Yo no me pienso morir. Yo no pienso en la muerte. Yo pienso que la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida. Yo pienso que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Te has puesto a pensar un momento? ¿Te has puesto a pensar un momento qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Algunos de ustedes van a ser millonarios y no lo hablo solo por hablarlo. Algunos de ustedes Dios los va a prosperar y aunque no sepa predicar, el dinero va a predicar porque va a poder decirle a este, ve a predicar, yo te voy a pagar el vuelo. Ve a predicar
Yo voy a poner todo lo que sea. Porque dígame usted una cosa, ¿para qué son las finanzas? Para nosotros mismos aprovecharlas y gozarlo, así como aquel que dijo, alma mía, gózate. Tienes muchos bienes. Tienes muchos bienes. ¿Y qué pasó? Le tocaron la puerta. Necio, hoy mismo, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué Dios tiene preparado para su familia o para usted? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? Mi convicción es que yo voy a predicar hasta que muera, hasta que Dios quiera, hasta que desaparezca. Porque ¿qué decía Pablo? Pablo decía que el morir para él era Cristo y el vivir era Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, tener la convicción. Nuestra paciencia sea el fruto de la fe viva, un testimonio de amor verdadero y una señal de confianza absoluta en Dios. La confianza en Dios es lo que nos queda y es la que nos falla. Que en medio de las pruebas, las demoras y los procesos reflejemos al Cristo que vive con nosotros. A Él y nadie más. A Él le debemos todo. A Él le debo mi vida. ¿A quién le plació que yo estuviera vivo? A un hombre se le hundió la embarcación y con él habían 2 personas allí juntos. Eran pescadores. La embarcación se hundió y el hombre, el dueño de la embarcación, era cristiano y dijo, nos vamos para acá porque allá veo una isla. Y los demás dijeron, no, vamos de donde salimos, para allí vamos. Quería regresarse a la incertidumbre porque no tenía paciencia. Era mejor regresar que tener la convicción de seguir a Cristo. Y el otro dijo, no, no los vamos para la isla porque allí ya no pasan más naves, no pasan barcos, ya allí los vamos a morir de hambre. Y el dueño de la embarcación, que era cristiano, dijo, no, ustedes váyanse, pero yo me voy para la isla. ¿Y saben lo que hizo ese hombre? Porque le tenían miedo a los tiburones, porque en el mar alto hay miles, millones de tiburones. ¿Y saben lo que hizo este hombre? El problema, los tiburones se lo iban a comer a ellos. Y el hombre empezó a pescar tiburones y se los comió. ¿Por qué? Porque son herramientas. La paciencia suya es para que usted la sepa usar y cada problema usted la use como una herramienta, pero con paciencia. ¿Y qué pasó con los otros hombres? Nunca más se supo de ellos. Pero del que vivió en la isla, el que buscó la verdad, el que buscó la esperanza, el que caminó con paciencia y con fe, la encontró en la isla. Allí fue más fuerte la fe. Allí fue más fuerte la paciencia, porque la usó. Y los problemas, los tiburones, los problemas que te vienen agobiando a ti, los problemas que los agobian todos los días de nuestra vida, agarrémoslos como herramientas, usémoslas a nuestro favor y fortalezcamos nuestro espíritu. Creamos más aún en Dios, que Él tiene soluciones más perfectas, mejores. Tanta cosa que nos pasan y nosotros a veces decimos, ya no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque no tenemos paciencia, porque no buscamos a Dios, porque queremos la solución nosotros mismos, porque nosotros, según nosotros, tenemos la verdad y empezamos a criticar, empezamos a echarle las pesas a los demás y decimos, no, la culpa la tiene fulano, no, que la culpa la tiene aquel, no, que la culpa, pero nunca nosotros los echamos la culpa de los problemas. Nunca nosotros decimos, en verdad tengo que tener paciencia, yo tuve la culpa. Y aunque no la haya tenido usted, usted tiene un llamado a traer la paz, a traer el amor, a traer la paciencia, a traer la fe con los demás. Dios tiene grandes planes para cada uno. No hay nadie que se escape en esta tierra, en este mundo. Todos Dios los está viendo. A todos los llueve. El aire que respiramos, Dios lo da para todos. ¿Con qué Dios los está mostrando su amor? En que Él al bueno y al malo siempre está bendiciéndolo. Pero nosotros como cristianos a veces nosotros fallamos
Y a veces nosotros pensamos, no, ya no puedo. Cuando a ti te está lloviendo también, te está cayendo la lluvia, Dios te está dando el aire. Como cristiano a veces, allí viene la falla. Allí es donde nosotros decimos, ya no puedo. Pero no seamos como la mujer de la joroba que se cargó y después desapareció. Esa joroba se fue porque eran problemas los que traía en su vida. Eran problemas que traía cargando cada día de su vida. Estos problemas traemos nosotros cargando en nuestra vida. Cuando nosotros no queremos dejar eso, que sea Dios el que quite todo eso. Segunda Corintios 4:13 dice, mas nosotros teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Espíritu de qué? De fe, conforme a lo que está escrito. Creí por lo cual hablé, nosotros también. Creemos por lo cual también hablamos. Lo que usted habla, oiga bien, lo que usted dice cada día. Si usted habla mal contra usted mismo, o contra su familia, o contra alguien, y usted cree, eso es lo que va a suceder. Pero si usted habla bien, usted bendice a aquel que está rodeándolo a cada momento. Aquel que le está diciendo, mira, no sigas allí, vas mal. Ya no sigas con eso, descárgate. Cuando Dios te habla, que dejemos tanta cosa, que ya no sigamos echando. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, Cristo forma esa misma paciencia en nosotros. Cristo, el mejor ejemplo, el que nos dio un gran ejemplo de paciencia en todo. Mas nosotros, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí que por lo cual habla con nosotros también. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Es creerle a Dios, incrementar la paciencia y la fe. La paciencia es hermana de la fe. Y no porque esté escrito, pero yo digo que el que tiene paciencia es porque tiene fe. Y el que tiene fe, se le nota la paciencia también. No quiere decir que la paciencia es únicamente el ser pasivo. El ser pasivo es una cosa y paciencia es otra. Que nuestra paciencia sea el fruto de una fe viva. Una fe viva, verdaderamente viva. Un testimonio de amor verdadero. Una señal de confianza absoluta en Dios que no falla. Que en medio de las pruebas, las demoras y los procesos reflejemos al Cristo que vive en nosotros. Cristo vive en tu vida. Cristo vive en mi vida. Cristo vive en todos nosotros. Dios los ha mostrado una y otra vez. Han habido veces que casi tienes un accidente, pero ¿quién te cuidó? ¿Quién te dio la ligereza, el pensamiento en un segundo de cambiar, maniobrar? Fue Dios, porque Él es el que da las habilidades por medio del Espíritu. Tu espíritu, cuando está vivo en usted, en su ser, ese espíritu, usted siente. Y usted dice, siento en el espíritu que no tengo que irme por aquí. Pero no use eso y diga, siento en el espíritu no ir a trabajar ahora. Y usted está sano, usted está bien. ¿Ah? Entonces algunos cristianos dicen, siento en el espíritu que ahora no trabajo. No trabaja. Siento en el espíritu que ahora pues me va a hacer mi esposa una buena comida. Son inventos de la mente, ¿me entiendes? Porque el espíritu no trabaja así.